Esta es la evidencia número 3 de la materia de natación. Vamos a hablar un poco de la historia de la natación. La natación es un deporte muy antiguo que practicaron distintas civilizaciones en la antigüedad. Por ejemplo, los egipcios, asirios, griegos, etc. La natación no solamente servía como seguridad, sino que les ofrecía oportunidades para salvar a otra persona de la muerte. Por esta razón, en todas las épocas y en todos los lugares, la natación tuvo la más alta estima. Siempre los mejores nadadores se encontraban entre aquellas civilizaciones que se asentaban en las costas, en las islas, en los grandes ríos, en los lagos. Por ejemplo, los egipcios tenían su país dividido no solo por el río Nilo, sino por múltiples canales que salían de él y ofrecían a cada paso muchos riesgos a todas esas personas que no estuvieran familiarizadas con el agua. Por lo tanto, el arte, ellos consideraban la natación como un arte y era uno de los aspectos más esenciales de la educación pública. Por ejemplo, también los ciudadanos que tenían una profesión que tenían que ver con el mar, como los pescadores, los buceadores, obviamente eran nadadores expertos. Los fenicios también fueron navegantes y comerciantes y también muy buenos nadadores. Ellos formaban muy buenos equipos que eran seleccionados para pasar todas estas dificultades, esos obstáculos que impedían la entrada a casi todos los puertos, ya sea de expedicionarios o de ciudadanos locales. Y también eran reclutados por los mismos, eran reclutados para que en caso de un naufragio pudieran transportar las mercancías y en ocasiones para rescatar a pasajeros de las aguas. Los japoneses también realizaban competiciones en su época. Los griegos adoptaron una tendencia educativa libre en todos sus dominios. Era común decir que quien no sabía leer ni nadar era considerado un analfabeto. También los atenienses, sobre todo los habitantes de la isla de Delfos, eran considerados como los mejores nadadores. Y bueno, las mujeres también lo practicaban, especialmente en el Imperio Romano. La natación formaba parte de su preparación ciudadana, como asimismo integraba el sistema educativo de las jóvenes. Bien, continuando con lo anterior, podemos platicar sobre la natación en la era del humanismo, es decir, el Renacimiento. Al final del siglo XV se tomó conciencia de la importancia que tenía para el hombre el optimismo y la energía que éste daba para afrontar las nuevas demandas sociales. Eso hizo que se le prestase más atención a los ejercicios físicos, volviendo a tener interés en la natación. Aquí, en el año de 1538, el autor Nikolaus Windman era un profesor alemán y escribió un libro llamado Colinbet, o bien el arte de nadar. Era en un diálogo festivo, aunque, bueno, Colinbet es un derivado helenista que significa sumergirse o nadar. En este libro él habla de la vuelta a la práctica de la braza de pecho, como conocemos ahora el estilo de pecho. Pero no fue el único libro. Después de este libro se hicieron otros que trataban desde distintos puntos de vista la natación, pero todos coinciden en que era importante practicarlo porque daba beneficios a la salud. Por ejemplo, otro autor de nombre Galtero lo estudió desde un punto de vista médico, viendo la influencia de la natación sobre la respiración. Pero nos movemos hasta el siglo XIX, en Inglaterra. Se fue desarrollando primero más organizadamente en Inglaterra. Sin embargo, podremos ver que en Estados Unidos también crearon los primeros clubes. Por ejemplo, en 1837 en Inglaterra se funda, en Londres específicamente, se funda la primera organización, la Sociedad
Nacional de Nado. Poco después, 1870, ya las competiciones empiezan a difundirse. Se da una propuesta de estilo de nado de crawl en los clubes aficionados de Estados Unidos. Entonces el deporte de la natación se va difundiendo también no solo como entretenimiento, sino por la gran mejoría de la salud de quienes lo practicaban. Entonces, al difundirse socialmente, al tener la natación siendo practicada por mucha gente, pues algunos demostraban gran talento para ella y podían participar de las competencias. A finales del siglo XIX, en los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, en el año de 1896 se incluye a este deporte como parte del programa olímpico. Muy poquito después, 16 años después, en los Juegos de Estocolmo, Suecia, 1912, se incluye la natación femenil, o bien la participación de mujeres en la natación. No es como ahora, porque, por ejemplo, en esa época ya vimos que se había descubierto o se había propuesto un estilo de nado de crawl, y también ya se conocía la braza o el pecho. Entonces esas eran las modalidades en las que se participaba. Aunque ya era un deporte popular, en 1924 surge la primera gran estrella de la natación, que es Johnny Weissmuller, que se volvió mucho más famoso con sus películas de Tarzán. Él tenía nacionalidad estadounidense, aunque nació en Rumania, y murió luego en Acapulco, México, en 1980. Él participó en los Juegos Olímpicos de París y de Ámsterdam, 1924 y 1928. En 1930 se crea el estilo de mariposa, el británico Henry Myers. Y en esa misma época también se propone el estilo de dorso. Por lo tanto, ya se conocían los 4 estilos de natación que actualmente se utilizan y se conocen. Mark Spitz en 1972 gana 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania. Y el año siguiente se celebran los campeonatos del mundo. Ahora, sí, ya no es como parte de todo un programa deportivo de muchos deportes, de muchas disciplinas, sino un campeonato mundial exclusivamente de natación. Desde 1973 se hace cada 4 años. Y en 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, China, Michael Phelps rompe el récord de Mark Spitz y gana 8 medallas de oro. Bien, muchas gracias.